Martín no salió de casa ese día pensando que iba a perder su trabajo. Solo quería cumplir su turno y recoger a su hijo en la escuela. Pero a veces la vida te pone frente a una injusticia tan clara que callarte duele más que hablar. Martín defendió a una anciana humillada. Y por hacerlo, fue despedido. Lo que no imaginaba era que esa decisión, tomada en segundos, iba a cambiar su vida, la de su hijo, y la de muchas personas más. Quédate, porque esta no es una historia de héroes, sino de lo que pasa cuando alguien común decide hacer lo correcto, aunque todo esté en juego. No era un día especial. Y tal vez por eso fue el peor. Martín siempre decía que los días importantes avisan. Cumpleaños, aniversarios, despedidas, esos vienen con señales. Pero aquel martes no traía nada, ni una mala corazonada, ni un presentimiento raro. Nada. Era solo otro día más. Se levantó antes de que sonara el despertador, como casi siempre. El techo todavía estaba oscuro, ese gris indeciso de la madrugada, y el silencio de la casa pesaba más que el cansancio. Vamos, arriba, murmuró para sí mismo, pasándose la mano por la cara. En la habitación de al lado, su hijo dormía hecho un ovillo, abrazando una camiseta vieja que Martín había usado para trabajar. Tenía 6 años, y dormía con esa camiseta desde que su madre se fue. Desde que la casa quedó así, demasiado grande para dos, demasiado silenciosa para un niño. Martín se quedó unos segundos mirándolo. Ese era su ritual, mirarlo dormir y recordarse, cada mañana, por qué no podía darse el lujo de fallar. Ser padre soltero no es una medalla, es una cuenta regresiva constante. Pagos, horarios, decisiones, todo depende de ti. Si te equivocas, no hay red. Preparó café aguado, tostadas medio quemadas, y dejó la mesa lista antes de despertar al niño. Campeón, ya es hora. El niño abrió un ojo, luego el otro, y sonrió con esa sonrisa desarmante que solo los hijos tienen, como si el mundo todavía fuera un lugar seguro. ¿Hoy vas a llegar temprano, papá? Martín dudó medio segundo. Ese medio segundo donde uno miente para proteger. Eso espero. No dijo sí. Dijo lo que pudo. El trabajo de Martín no era malo. Tampoco era bueno. Era suficiente. Atención al público en una empresa de servicios. Uniforme gris. Sonrisa obligatoria. Reglas claras. No discutir. No opinar. No involucrarse. Aquí no pagamos para que pienses, le había dicho una vez su supervisor, riéndose. Pagamos para que obedezcas. Martín había asentido. Como siempre. Porque cuando eres padre soltero, el orgullo se guarda en el bolsillo. Primero va el sueldo, luego todo lo demás. Llegó al trabajo con el tiempo justo, dejó su chamarra en el casillero y respiró hondo antes de salir al área de atención. Ese suspiro era otro ritual, como si así pudiera dejar afuera sus problemas. La mañana transcurrió lenta, gente apurada, quejas repetidas, caras largas, nada fuera de lo normal. Hasta que ocurrió. Fue cerca del mediodía. Martín estaba organizando unos papeles cuando escuchó una voz temblorosa. Disculpe, joven, giró. Era una señora mayor, pequeña, encorvada, con una bolsa de tela apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Tenía los ojos cansados, de esos que han pedido demasiadas veces sin ser escuchados. Me dijeron que viniera aquí, que me podían ayudar, dijo. Antes de que Martín pudiera responder, apareció el gerente. Alto, traje caro, voz seca. ¿Otra vez usted?, dijo sin molestarse en bajar el tono. La señora se sobresaltó. Yo. Es que ayer me dijeron que el trámite estaba mal, pero no entiendo qué hice. El gerente suspiró exageradamente. Señora, ya se lo expliqué. Esto no es un kinder. Si no entiende, pídale ayuda a alguien que sí pueda. Alrededor, la gente miraba y callaba. Martín sintió algo familiar subirle por el pecho. Esa presión incómoda. Esa mezcla de rabia y vergüenza ajena. La señora bajó la cabeza. Perdón, yo solo quería... No quería nada, la interrumpió el gerente. Está perdiendo el tiempo. Y el nuestro. Martín pensó en su madre.
en cómo había empezado a confundirse con los papeles los últimos años. Pensó en su hijo, en el mundo que estaba aprendiendo a mirar. Y pensó algo más peligroso. Si me meto, lo pierdo todo. El sueldo. La estabilidad frágil. La falsa seguridad. El gerente dio media vuelta, dando la conversación por terminada. Y ahí fue cuando Martín habló. Oiga, dijo, sin levantar la voz. El gerente se giró lentamente. ¿Qué dijiste? Martín tragó saliva. No tiene que hablarle así. Ella solo está pidiendo ayuda. El silencio cayó pesado. De esos silencios que te dicen que ya cruzaste una línea. ¿Perdón? El gerente sonrió. Pero no era una sonrisa amable. ¿Tú ahora decides cómo hago mi trabajo? Martín sintió las miradas clavarse en su espalda. Sintió el sudor frío. Pensó en su hijo otra vez. Solo digo que un poco de respeto no cuesta nada. El gerente dio un paso al frente. Te voy a pedir que cierres la boca y vuelvas a tu puesto. Ahora. La señora miraba a Martín con los ojos abiertos, asustada. Está bien, joven. No se preocupe, murmuró ella. No quiero problemas. Ahí estuvo el momento exacto. Ese segundo suspendido. Martín podía callarse, bajar la cabeza, seguir vivo en el sistema, o podía decir una última cosa. No es ella la que causa problemas, dijo. Es la forma en que la están tratando. Nadie respiró. El gerente apretó la mandíbula. A mi oficina. Ya. Martín supo. En ese instante supo. No hacía falta que nadie se lo explicara. La oficina olía a aire reciclado y poder barato. El gerente cerró la puerta con cuidado exagerado. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Preguntó. Martín no respondió. Aquí hay normas, jerarquías. Si cada empleado decide ser héroe, esto se vuelve un circo. No intenté ser héroe, dijo Martín cansado. Solo... Exacto, lo interrumpió. Solo hiciste algo que no te corresponde. Silencio. Estás despedido. Así. Sin drama. Sin discurso. Recursos Humanos te dará los papeles. Puedes irte hoy mismo. Martín sintió que el piso se movía. Tengo un hijo, dijo, casi sin querer. Yo necesito este trabajo. El gerente se encogió de hombros. Deberías haber pensado en eso antes de hablar. Y ahí terminó todo. No hubo aplausos. No hubo justicia inmediata. Solo una puerta cerrándose. Martín salió con una caja de cartón en las manos. Un par de cosas sin valor. Una foto vieja, una taza, el gafete. El sol afuera seguía igual. La gente caminaba. El mundo no se había detenido. Pero el suyo sí. Se sentó en una banca, con la cabeza entre las manos. ¿Qué hice? Pensó en las cuentas, en la renta, en la escuela. Pensó también en la mirada de la señora, en ese gracias silencioso que nunca llegó a decir. Y pensó en algo que no esperaba sentir. Una calma rara. Dolorosa. Pero calma. Como cuando sabes que hiciste lo correcto. Aunque te cueste todo. Sacó el teléfono. Tenía que llamar a su hijo después de la escuela. Miró la pantalla un largo rato. No sabía qué iba a decir. El camino de regreso a casa se le hizo eterno. Martín caminaba despacio, no porque no tuviera prisa, sino porque no sabía a dónde iba exactamente. La caja de cartón le pesaba más por dentro que por fuera. Cada paso era un pensamiento. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se le explica esto a un niño? ¿Cómo se le dice que papá hizo lo correcto, pero que lo correcto no paga la renta? Llegó al departamento justo cuando el sol empezaba a caer. Ese horario en el que la tarde se vuelve naranja y todo parece más tranquilo de lo que realmente es. Abrió la puerta y el silencio lo recibió como un golpe. No había juguetes tirados todavía. No había preguntas. No había nadie. Dejó la caja en el suelo y se sentó en el sillón sin prender la luz. Ahí se quedó un rato largo, mirando la pared, como si la pared pudiera darle respuestas. Ser padre soltero significa no tener permiso para derrumbarse, pero nadie te enseña cómo se aguanta cuando todo se cae de golpe. Se levantó, fue a la cocina y abrió la alacena. Arroz, un poco de pasta, una lata de frijoles. Alcanza, murmuró. Por ahora, alcanza.
Dijo eso como quien se promete algo que no sabe si podrá cumplir. El timbre sonó a las 6:15. Martín respiró hondo antes de abrir. ¡Papá! El niño entró corriendo con la mochila colgándole de un hombro, hablando sin parar. Hoy dibujé un volcán, y la maestra dijo que estaba padre, y Juan me prestó su lápiz rojo. Martín se agachó y lo abrazó fuerte, demasiado fuerte. ¡Ey, ey! Rió el niño. ¿Todo bien? Martín asintió. Todo bien, campeón. Mentirle al mundo es una cosa, mentirle a un hijo es otra muy distinta. Prepararon la cena juntos, algo simple, algo caliente. ¿Por qué hoy llegaste tan temprano?, preguntó el niño, con la boca llena. Martín se quedó quieto un segundo. Ahí estaba la pregunta que había estado evitando. Porque ya no voy a trabajar ahí. El niño frunció el ceño. ¿Te corrieron? Martín lo miró sorprendido. ¿Dónde escuchaste esa palabra? En la tele, respondió encogiéndose de hombros. Dicen que cuando alguien hace algo malo, lo corren. El silencio cayó como una piedra. ¿Hiciste algo malo, papá? Ahí dolió. Martín se agachó frente a él. No, dijo con firmeza. No hice nada malo, hice algo difícil. El niño lo pensó un momento. ¿Difícil como cuando me obligas a comer verduras? Martín soltó una risa corta. Más o menos. Entonces está bien, dijo el niño. A veces las cosas difíciles son las correctas. Martín sintió un nudo en la garganta. Su hijo no lo sabía, pero acababa de darle el único argumento que necesitaba para no arrepentirse. Esa noche Martín no durmió. Las cuentas desfilaban por su cabeza como una procesión interminable. La renta, la escuela, la luz, el gas. Ser valiente un día es fácil. Ser valiente cuando llega la madrugada, eso es otra historia. Se levantó, fue al cuarto de su hijo y lo vio dormir. Respiración tranquila, mundo intacto. No te voy a fallar, susurró. No sabía cómo, pero lo dijo igual. Los días siguientes fueron una mezcla rara de vergüenza y resistencia. Mandó currículums, llamó a contactos, esperó respuestas que no llegaban. Te avisamos, le decían. El perfil es interesante, pero estamos buscando algo diferente. Martín empezó a notar algo incómodo. En cada entrevista, tarde o temprano, salía la pregunta: ¿por qué dejó su último empleo? Y ahí estaba la encrucijada. ¿Mentir? ¿Decir reestructuración? ¿Inventar? Las primeras veces intentó suavizarlo. Hubo una diferencia de criterios, decía. Pero algo en su voz se quebraba, porque sabía que estaba escondiendo justo lo único que lo definía. En la cuarta entrevista, cansado, dijo la verdad. Defendí a una señora mayor que estaba siendo humillada, y me despidieron por eso. El reclutador levantó las cejas. Entiendo, dijo. Aquí buscamos personas que sepan seguir protocolos. Martín salió de ahí sabiendo que no lo llamarían. Y aún así, caminó más ligero. Una tarde, mientras esperaba a su hijo afuera de la escuela, escuchó una conversación detrás. ¿Supiste lo del tipo que defendió a la abuelita en la empresa de servicios? Martín se quedó quieto. Sí, dijo otra voz. Dicen que lo corrieron. Una injusticia, respondió la primera. Mi mamá estaba ahí. Dice que fue horrible. Martín no se dio vuelta. No dijo nada. Pero por primera vez desde que todo pasó, sintió algo distinto. No alivio. No esperanza todavía. Pero sí la sensación de que su gesto no se había perdido en el vacío. Esa noche, su hijo llegó emocionado. Papá, dijo, hoy defendí a Mateo. ¿Cómo?, preguntó Martín, alarmado. Unos niños se burlaban de él porque habla raro, y yo les dije que no estaba bien. Martín lo miró en silencio. ¿Te metiste en problemas? El niño dudó. Un poco. ¿Y volverías a hacerlo? El niño asintió sin pensarlo. Porque tú lo hiciste. Martín cerró los ojos un segundo. Ahí entendió algo que no te enseñan en ningún manual de paternidad. Los hijos no escuchan lo que dices, copian lo que haces, y el ejemplo, ese sí deja marca. Esa noche, mientras su hijo dormía, el teléfono vibró. Un número desconocido. Martín dudó antes de contestar. ¿Bueno? ¿Hablo con Martín Rojas?
preguntó una voz femenina, tranquila. Sí, soy yo. Mi nombre es Clara. Estuve presente el día que usted defendió a esa señora. Martín se sentó. Ajá. Solo quería decirle algo, continuó. Ese día usted perdió un trabajo, pero ganó algo que no todos tienen. Martín no respondió. No todos se atreven a hacer lo correcto cuando hay tanto que perder, dijo ella. Y créame, hay personas que sí vimos eso. La llamada se cortó. Martín se quedó mirando el teléfono. No sabía quién era Clara. No sabía qué significaba esa llamada. Pero algo, muy adentro, empezó a moverse. Martín no volvió a dormir bien esa noche. La llamada de Clara le daba vueltas en la cabeza como una canción pegajosa que no sabes si te gusta o te inquieta. No había promesas. No había explicaciones. Solo una frase que se le había quedado clavada. Hay personas que sí vimos eso. ¿Quiénes? ¿Para qué? ¿Y ahora qué? La mañana llegó sin respuestas. Despertó a su hijo, preparó el desayuno y fingió normalidad. Ese es uno de los talentos ocultos de los padres solteros. Seguir funcionando incluso cuando todo por dentro está en pausa. Papá, dijo el niño mientras se ponía los zapatos. ¿Ya encontraste trabajo? Martín se agachó frente a él. Todavía no, campeón, pero estoy buscando. No pasa nada, respondió encogiéndose de hombros. Podemos comer arroz otra vez, a mí me gusta. Martín sonrió, pero por dentro sintió el golpe. No quería que su hijo aprendiera a conformarse tan pronto. No con tan poco, no con menos de lo que merecía. Ese día decidió hacer algo distinto. En lugar de mandar currículums en automático, salió a caminar. Sin rumbo fijo. Como quien necesita mover el cuerpo para que la cabeza no explote. Pasó frente a la empresa donde todo había ocurrido. El edificio seguía igual. Las puertas automáticas. La gente entrando y saliendo como si nada. Martín se quedó mirando desde la acera. Pensó en la señora. Nunca volvió a verla. Ojalá esté bien, pensó. Cuando estaba a punto de seguir caminando, alguien lo llamó. ¿Martín? Se giró. Era un hombre de unos 50 años, camisa sencilla, lentes colgados del cuello. Soy Raúl, dijo. Trabajo aquí cerca. Estuve ese día. Martín se tensó. Ah, Raúl se acercó un poco más, bajando la voz. Solo quería darte la mano, dijo. Lo que hiciste no fue poca cosa. Martín dudó, pero aceptó el apretón. Gracias, respondió. Aunque no salió muy bien. Raúl sonrió de lado. Depende de cómo lo mires. Martín no respondió. Mi madre tiene la edad de esa señora, continuó Raúl. Y todos los días temo que alguien la trate así cuando yo no esté. Se quedaron en silencio. A veces, dijo Raúl, uno cree que está solo, pero no lo está tanto como piensa. Y se fue. Martín se quedó ahí parado, sintiendo algo nuevo. No era esperanza todavía, era reconocimiento. Y eso, cuando has estado invisible tanto tiempo, pesa. Los días siguientes empezaron a cambiar de forma sutil. No grandes milagros, pequeños gestos, un mensaje en redes sociales de alguien que decía haber presenciado la escena, un comentario, necesitamos más gente así. Otro, ojalá mi papá hubiera hecho lo mismo. Martín no buscó fama, ni siquiera entendía cómo la historia había empezado a circular. Alguien grabó, alguien compartió, alguien más habló. Así funcionan las verdades incómodas. No piden permiso. Una tarde, mientras ayudaba a su hijo con la tarea, sonó el teléfono otra vez. Número desconocido. Bueno, Martín Rojas, dijo una voz firme. Habla Elena Morales. El nombre no le dijo nada. Soy directora de una fundación de apoyo a adultos mayores, continuó. Vimos el video. Martín se quedó mudo. No para juzgarlo, aclaró. Para agradecerle. Yo no hice, empezó a decir. Hizo más de lo que cree, lo interrumpió. Y quería preguntarle algo. Martín sintió el estómago apretarse. ¿Estaría dispuesto a contar su historia? ¿Para qué? Porque muchas personas creen que no vale la pena hacer lo correcto, respondió ella. Y necesitamos recordarles que sí. Martín miró a su hijo,
que lo observaba desde la mesa. Soy padre soltero, dijo. No tengo mucho tiempo. Lo sé, respondió Elena. Por eso mismo lo llamo a usted. La llamada terminó con una cita para la semana siguiente. Nada garantizado, nada prometido. Pero algo estaba pasando. Esa noche, su hijo le preguntó: Papá, ¿por qué la gente dice que eres valiente? Martín se sentó a su lado. No soy valiente, respondió. Solo no quise mirar para otro lado. El niño lo pensó. Eso suena a valentía. Martín rió. Tal vez, admitió. Pero no siempre sale bien. A mí me gusta así, dijo el niño. Prefiero que seas así. Y ahí, sin darse cuenta, Martín entendió algo fundamental. Ser padre no es proteger a los hijos del mundo. Es enseñarles cómo pararse frente a él. Los problemas no habían desaparecido. El dinero seguía siendo un tema. Las noches seguían siendo largas. Pero ahora había algo distinto en el aire. Como cuando caminas en la oscuridad, y de pronto, alguien prende una luz lejos. No te ilumina todavía, pero sabes hacia dónde ir. Martín no sabía qué vendría después. Solo sabía una cosa. Aquella decisión, la que parecía haberlo destruido, estaba empezando a construir algo. Y lo más curioso de todo, no lo estaba haciendo solo. La semana pasó más rápido de lo que Martín hubiera querido. No porque estuviera ocupado, sino porque la espera pesa más cuando no sabes qué esperar. La cita con la fundación se acercaba, y aunque él no lo admitiera en voz alta, algo dentro suyo estaba inquieto. No ilusión. No todavía. Era más bien esa sensación rara de cuando algo se mueve bajo tus pies, y no sabes si es terreno firme o un derrumbe. El día de la reunión, dejó a su hijo en la escuela y se quedó un segundo más de lo normal mirándolo entrar. Pórtate bien, le dijo el niño, como siempre. Martín sonrió. Tú también. Intercambiaban ese chiste desde hacía meses. Era su manera de decir, todo va a estar bien, incluso cuando no estaban tan seguros. La fundación quedaba en un edificio antiguo, de esos que no impresionan por fuera, pero que adentro guardan historias. Paredes llenas de fotos, rostros arrugados sonriendo, manos jóvenes sosteniendo manos viejas. Elena Morales lo recibió sin protocolo exagerado. Gracias por venir, dijo. Sé que no es fácil. Martín asintió. No sé muy bien qué hago aquí, admitió. Elena sonrió con cansancio. Nadie que hace lo correcto sabe muy bien dónde va a terminar, respondió. Siéntese. Hablaron durante casi una hora. Martín contó su versión sin adornos, sin victimizarse, sin heroísmos. No pensé en consecuencias, dijo. Pensé en mi hijo, y en esa señora. Elena lo miró en silencio. Eso es lo que más nos interesa, dijo al final. Usted no actuó para que lo vieran. Actuó porque no podía no hacerlo. Le explicó que la fundación estaba por lanzar una campaña nacional sobre el respeto a los adultos mayores. Que necesitaban historias reales, que la suya había tocado algo profundo. No le vamos a prometer dinero, aclaró. Ni trabajo inmediato. Solo una cosa. Vos. Martín dudó. ¿Y si eso me trae problemas? Elena fue honesta. Puede traerlos. Ahí estaba la parte que nadie dice en voz alta. Hacer lo correcto no siempre te trae enemigos nuevos. A veces despierta a los viejos. Esa misma tarde, mientras Martín caminaba de regreso, recibió otro mensaje. Esta vez no era amable. ¿Te crees héroe ahora? Hay gente que no olvida. El número estaba oculto. Martín sintió el estómago apretarse. Por primera vez desde que todo empezó, tuvo miedo de verdad. No por él. Por su hijo. Esa noche revisó 2 veces la cerradura. Dejó la luz del pasillo encendida. Durmió mal. Ser padre soltero es eso también. Medir el peligro no por lo que te puede pasar a ti, sino por lo que puede alcanzar a tu hijo. Al día siguiente, la escuela llamó. Señor Rojas, dijo la directora. Necesitamos hablar con usted. El corazón se le fue al piso. ¿Pasó algo con mi hijo? No. Bueno, sí. Pero no como piensa, respondió ella. Mejor venga. Martín llegó apurado, imaginando 1000 escenarios.
La directora lo recibió con gesto serio, pero no molesto. Su hijo tuvo un problema hoy, dijo. Martín se preparó para lo peor. Defendió a una compañera, continuó. Unos niños se burlaban de su abuela, y él intervino. Martín cerró los ojos un segundo. ¿Está en problemas? La directora negó. Al contrario, queríamos agradecerle. No es común ver niños tan claros con sus valores. Martín salió de ahí con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo, porque el ejemplo estaba funcionando. Miedo, porque el ejemplo también expone. Esa tarde, el video volvió a circular con fuerza. Medios pequeños, programas locales, opiniones divididas. Unos decían que Martín había hecho lo correcto. Otros que había sido imprudente. Que un padre soltero no puede darse esos lujos. Ese comentario se repitió más de una vez. Cuando tienes un hijo, no puedes jugar a ser moralista. Martín leyó eso varias veces, y por primera vez dudó. No de su decisión, sino de su fuerza para sostenerla. Esa noche, su hijo lo encontró sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos. ¿Estás triste?, preguntó. Martín levantó la mirada. Un poco. El niño se acercó y lo abrazó. No pasa nada, papá, dijo. Yo también tengo miedo a veces, pero igual hago lo correcto. Martín sintió el golpe directo al pecho. Los hijos no saben que enseñan, pero enseñan. Antes de dormir, Martín recibió un correo. Asunto. Propuesta formal. Era de la fundación. No era dinero. No era fama. Era una invitación a participar activamente en la campaña. Charlas. Testimonios. Trabajo comunitario. Algo estable. Algo con sentido. Martín cerró la laptop despacio. Hacer lo correcto le había costado su trabajo. Ahora estaba a punto de redefinir su vida entera. Y todavía no sabía si estaba listo. Aceptar la propuesta no fue inmediato. Martín pasó 2 días enteros con el correo abierto, leyéndolo una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar si las miraba el tiempo suficiente. No cambiaban. Era una oportunidad. Pero también era una exposición. Y cuando eres padre soltero, la palabra exposición pesa distinto. No es solo tu nombre el que queda a la intemperie. Es el de tu hijo también. Esa noche, mientras cenaban, Martín decidió hablar. Me hicieron una propuesta, dijo, midiendo cada sílaba. El niño levantó la vista del plato. ¿De trabajo? Más o menos. ¿Vamos a tener dinero?, preguntó sin rodeos. Martín sonrió con tristeza. No inmediatamente. El niño lo pensó. ¿Es algo bueno? Martín dudó. Luego respondió con la verdad más honesta que tenía. Es algo correcto. El niño asintió como si eso bastara. Entonces hazlo. Así de simple. Los niños no complican lo que los adultos enredan durante años. La primera charla fue en un centro comunitario pequeño. Nada de cámaras grandes. Nada de luces. Solo sillas de plástico, café tibio y gente escuchando en silencio. Martín estaba nervioso. Más que el día de la confrontación. Más que el día del despido. Porque ahora no hablaba solo por sí mismo. Hablaba como ejemplo. Y eso da miedo. No soy orador, dijo al empezar. Soy solo un tipo que un día no se pudo quedar callado. La gente asintió. Contó la historia sin dramatizar. Habló del miedo, del despido, de su hijo. No hice lo correcto porque fuera fácil, dijo. Lo hice porque no hacerlo me iba a perseguir toda la vida. Una mujer mayor lloraba en la segunda fila. Un joven apretaba los puños. Martín entendió algo ahí mismo. Las historias no cambian el mundo de golpe, pero cambian personas. Y eso es suficiente para empezar. Los días siguientes se llenaron de actividades, escuelas, barrios, reuniones pequeñas. Nada glamoroso, nada viral, pero real. Martín empezó a recibir mensajes de gente desconocida. Gracias. Yo también me callé una vez. Ojalá hubiera tenido tu valor. Cada mensaje era un peso y un alivio al mismo tiempo. Porque cuando otros te ven como valiente, ya no puedes darte el lujo de rendirte. Pero no todo era reconocimiento. Una tarde,
Al salir de una charla, encontró una nota en el parabrisas del coche. Cuidado con lo que enseñas. Nada más. Martín sintió ese frío que baja por la espalda y se instala en el estómago. Esa noche no habló del tema con su hijo, no quiso asustarlo. Pero durmió con un ojo abierto. Hacer lo correcto empieza siendo una decisión. Luego se convierte en una responsabilidad. Un viernes por la tarde, la fundación organizó un evento mayor. Prensa local. Micrófonos. Martín dudó en asistir. No tienes que hacerlo, le dijo Elena. Nadie te obliga. Martín miró a su hijo, que lo observaba desde el sillón. Si no voy, dijo. Le enseño a esconderse. Y no quiero eso. Fue. Las preguntas no fueron suaves. ¿Cree que su actitud fue irresponsable siendo padre soltero? ¿Vale la pena perder la estabilidad por una causa ajena? ¿No piensa que exageró? Martín respiró hondo. No defendí una causa ajena, respondió. Defendí la dignidad. Y eso nos pertenece a todos. Silencio. Mi hijo aprende más viéndome actuar que escuchándome hablar, añadió. Y con eso puedo vivir. Las cámaras se apagaron. Pero algo había quedado grabado. Esa noche, su hijo lo esperaba despierto. Te vi en la tele, dijo con orgullo. Martín se sentó a su lado. ¿Y qué viste? Vi a mi papá diciendo la verdad. Martín apoyó la frente en la del niño. Ahí, en ese gesto mínimo, entendió algo esencial. Puede que el mundo no siempre recompense la justicia. Pero los hijos sí. Antes de dormir, Martín revisó el correo una vez más. Había uno nuevo. Asunto. Oferta de empleo. Entrevista final. No decía mucho. Solo pedía una reunión. Martín cerró la laptop despacio. La entrevista no era hasta el martes siguiente, pero Martín empezó a sentir su peso desde el momento en que leyó el correo. No por ilusión, por cautela. La vida ya le había enseñado que cuando algo parece una salida, también puede ser una trampa. El lunes pasó lento. Demasiado lento. Dejó a su hijo en la escuela y se quedó unos segundos más de lo habitual, viendo cómo entraba al edificio. Ese gesto se había vuelto costumbre y advertencia. Todo lo que hagas, repercute aquí, se dijo. La oficina donde se realizaría la entrevista estaba en una zona más elegante de la ciudad. Vidrios limpios, recepción silenciosa. Ese tipo de lugares donde el dinero no hace ruido, pero manda. Martín se sentó con las manos sobre las piernas, intentando parecer tranquilo. No lo estaba. Una mujer salió a buscarlo. Martín Rojas, dijo sonriendo. Pase, por favor. La sala de reuniones era amplia. 3 personas sentadas del otro lado de la mesa. No eran jóvenes, no eran improvisados. Gracias por venir, dijo uno de ellos. Sabemos que su historia no ha sido fácil. Martín asintió. No estamos aquí solo por su experiencia laboral, continuó otro. Estamos aquí por una decisión que usted tomó. Ahí lo supo. No iban a preguntarle solo por habilidades. Iban a medir su carácter. Defender a esa señora, dijo el tercero. ¿Volvería a hacerlo? Martín no dudó. Sí. ¿Incluso sabiendo lo que le costó? Sí. Se miraron entre ellos. Este puesto implica tomar decisiones incómodas, dijo la mujer. No siempre populares. ¿Está preparado para eso? Martín pensó en las noches sin dormir, en el miedo, en su hijo. No estoy preparado, dijo. Pero estoy dispuesto. La mujer sonrió apenas. Eso suele ser suficiente. Al salir, Martín no sentía euforia. Sentía algo más serio. Responsabilidad. Porque si lo llamaban, ya no sería solo un trabajador. Sería alguien que otros mirarían. Esa misma tarde, al recoger a su hijo, notó algo extraño. Un auto estacionado frente a la escuela, motor encendido, ventanas oscuras. No era paranoia, era intuición. Apuró el paso. Papá, dijo el niño. ¿Pasa algo? No, respondió. Vamos a casa. El auto arrancó cuando ellos se alejaron. Martín no miró atrás. Esa noche llamó a Elena. Creo que alguien me está siguiendo, dijo sin rodeos. Elena guardó silencio un segundo. No eres el primero, respondió. Cuando uno incomoda, molesta.
Tengo un hijo. Lo sé, dijo ella. Y por eso mismo no estás solo. Al día siguiente recibió otra llamada. Número privado. Deje de hablar, dijo una voz masculina, fría. Está enseñando cosas que no le corresponden. Martín sintió el pulso en los oídos. ¿Quién habla? La llamada se cortó. Esa vez, el miedo fue distinto. Más denso, más real. Esa noche, Martín se sentó con su hijo. Si alguna vez alguien te dice que te calles cuando ves algo injusto. Empezó. No hago caso, completó el niño. Lo sé. Martín sonrió, pero por dentro temblaba. 2 días después, llegó el correo. Bienvenido al equipo. Martín lo leyó 3 veces. El puesto era estable. El salario, suficiente. El trabajo, coordinación comunitaria y ética institucional. No era casualidad. El mensaje era claro. Lo que casi te destruye, ahora te define. El primer día de trabajo, Martín colgó una foto en su escritorio. Era él y su hijo, sonriendo. Un recordatorio silencioso. No estaba ahí por ambición. Estaba ahí por coherencia. Esa tarde, al volver a casa, notó algo en la puerta. Un sobre. Sin remitente. Dentro, una hoja doblada. Esto no ha terminado. Martín cerró el puño. Por primera vez, no sintió ganas de huir. Sintió algo distinto. Determinación. Porque ya no estaba solo. Porque ahora sabía quién era. Y porque cuando enseñas a tu hijo a no bajar la cabeza, no puedes bajarla tú después. El sobre sin remitente no se fue de la cabeza de Martín en toda la noche. No por la amenaza en sí, sino por lo que significaba. Alguien estaba incómodo. Alguien sentía que estaba perdiendo el control. Y eso, aunque daba miedo, también decía algo importante. Lo que Martín estaba haciendo importaba. A la mañana siguiente, se despertó antes que su hijo. Se sentó en la cocina con una taza de café frío entre las manos y pensó, por primera vez con claridad, en todo el camino recorrido. Había pasado de ser un empleado invisible a un padre soltero, expuesto a un hombre al que intentaban silenciar. No lo había buscado, pero tampoco iba a huir. En el nuevo trabajo, las cosas empezaron a acelerarse. Reuniones, proyectos, denuncias que antes dormían en cajones. Martín no levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Escuchaba. Registraba. Preguntaba lo que nadie quería responder. ¿Por qué este reclamo nunca se atendió? ¿Por qué siempre es la misma persona la que se equivoca? ¿Quién gana cuando el silencio se mantiene? Algunos bajaban la mirada. Otros se incomodaban. Uno, en particular, lo miraba con abierto desprecio. Era el mismo gerente que lo había despedido. Martín lo reconoció de inmediato. El traje era mejor, el cargo más alto, pero la arrogancia, intacta. Vaya, vaya, dijo el hombre en una reunión. El héroe del momento. Martín lo miró sin responder. Supongo que ahora te sientes importante, continuó. Ten cuidado. La gente como tú suele olvidarse de cuál es su lugar. Martín respiró hondo. Mi lugar, dijo con calma, es donde no se humilla a nadie. El silencio fue brutal. Esa misma semana, Martín recibió un mensaje inesperado. Era de la señora. Elena había logrado encontrarla y contarle todo. La mujer quería verlo. Se encontraron en una cafetería pequeña, de esas que sobreviven al tiempo. La señora llegó despacio, apoyada en un bastón. Usted no sabe lo que hizo por mí, dijo apenas sentarse. Martín negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho. La mujer sonrió con tristeza. Ojalá fuera cierto. Sacó una foto vieja de su bolsa. Mi hijo, dijo. Murió hace años. Era como usted. Martín sintió un nudo en el pecho. Cuando ese día me defendió, continuó, sentí que no estaba sola otra vez. Martín bajó la mirada. Gracias, dijo ella. No por mí. Por su hijo. Martín entendió entonces que algunas decisiones no terminan donde empiezan. Siguen caminando, incluso cuando ya no las ves. Las presiones aumentaron. Correos perdidos. Reuniones canceladas. Miradas que decían más que las palabras. Hasta que llegó el golpe. Una auditoría interna. Denuncias cruzadas. Nombres saliendo a la luz. El gerente fue citado.
Y por primera vez, no tenía control. «Esto es una cacería», gritó en un pasillo. «Tú empezaste todo esto». Martín lo miró sin odio. «No», respondió. «Usted lo empezó el día que decidió humillar a alguien porque podía». El hombre se quedó sin palabras. Días después, fue removido de su cargo. No hubo aplausos, no hubo titulares. Solo justicia lenta. Pero justicia. Esa noche, Martín llegó a casa agotado. Su hijo lo esperaba despierto. «Papá», dijo. «Hoy en la escuela hablamos de personas valientes». Martín se sentó a su lado. «¿Y qué dijeron?» «Que no son las que pelean», respondió. «Son las que no dejan que otros lastimen». Martín cerró los ojos un segundo. «¿Y tú qué piensas?» El niño sonrió. «Que tú eres así». Martín lo abrazó. Ahí, en ese gesto sencillo, entendió algo que le dio paz. El miedo no había desaparecido, pero ya no mandaba. Al acostarse, Martín revisó el cajón donde había guardado el sobre sin remitente. Lo sacó, lo miró, y lo rompió en pedazos, porque había aprendido algo fundamental. Cuando haces lo correcto por mucho tiempo, el miedo cambia de dueño. El tiempo no arregla todo, pero pone las cosas en su lugar. Martín lo fue entendiendo poco a poco, sin discursos ni revelaciones épicas. Lo entendió en los detalles, en las mañanas que ya no empezaban con miedo, en las noches que ya no terminaban con el corazón apretado. El nuevo trabajo no lo volvió rico, no lo convirtió en alguien importante en los periódicos, pero le devolvió algo que había perdido sin darse cuenta: la tranquilidad de mirarse al espejo, sin bajar la mirada. Ser padre soltero seguía siendo difícil. Eso no cambió. Seguían las prisas, las cuentas, los días en que el cansancio pesaba más que el cuerpo. Pero ahora había algo distinto. Había sentido. Un sábado por la mañana, Martín y su hijo caminaban por el parque. El niño llevaba una bicicleta vieja que habían arreglado juntos. «Papá», dijo de pronto, «¿te acuerdas de la señora?» Martín asintió. «Claro que me acuerdo. La maestra dice que cuando ayudas a alguien, aunque sea una vez, eso no se borra nunca». Martín sonrió. «Tiene razón tu maestra». El niño pedaleó un poco más rápido. «Entonces, aunque yo sea grande, ¿me voy a acordar de lo que hiciste?» Martín se detuvo. Se agachó frente a él. «No quiero que te acuerdes de lo que hice», dijo. «Quiero que lo hagas tú cuando te toque». El niño lo pensó. «Creo que sí lo haría». Martín sintió ese nudo familiar en la garganta. Ese que no duele. Ese que confirma. Meses después, la fundación organizó un evento pequeño. Nada de cámaras grandes, nada de discursos largos, solo gente, historias, café compartido. Martín habló poco. «No siempre se gana cuando se hace lo correcto», dijo. «A veces se pierde mucho. Pero hay pérdidas que valen la pena». Una mujer se le acercó al final. «Mi hijo me pidió que no gritara a una señora en el autobús», le dijo. «Dijo que no estaba bien». Martín asintió. «Ahí empieza todo», respondió. Esa noche, ya en casa, Martín guardó algunas cosas viejas en una caja. El gafete del antiguo trabajo, la taza, la foto, no como recuerdo amargo, sino como testimonio. Cerró la caja y la dejó en lo alto del closet. Algunas historias no se olvidan. Se archivan para no repetirlas. Antes de dormir, su hijo apareció en la puerta del cuarto. «Papá», dijo, «cuando sea grande, quiero ser como tú». Martín se levantó de la cama y se arrodilló frente a él. «Ojalá seas mejor», respondió. «Ese es el plan». El niño sonrió y volvió a su cuarto. Martín apagó la luz, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sobresaltos. La vida no se volvió perfecta. Nunca lo hace. Pero se volvió coherente. Y eso, para alguien que estuvo a punto de perderlo todo por hacer lo correcto, es más que suficiente. Porque al final, no se heredan trabajos, ni sueldos, ni estatus. Se heredan decisiones. Y algunas, aunque cuesten caro, valen toda una vida. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez porque alguna vez te quedaste callado cuando querías hablar. Tal vez porque sabes lo que es cargar responsabilidades solo. O porque, como Martín, te preguntas en silencio si hacer lo correcto realmente vale la pena. Esta historia no promete finales perfectos.
Promete algo más honesto. Que nuestras decisiones, incluso las más dolorosas, enseñan, dejan huella y se heredan. Si esta historia te tocó en algún punto, dale like, no por el video, sino por la idea de que la dignidad todavía importa. Suscríbete al canal si crees que historias así merecen seguir siendo contadas. Activa la campanita para no perderte las próximas. Y ahora dime algo en los comentarios. Con total sinceridad. ¿Tú habrías hecho lo mismo que Martín, sabiendo todo lo que podía perder? ¿O hubo un momento en tu vida en el que elegiste callar, y todavía lo recuerdas? Leemos cada historia. Porque a veces, compartirla también es una forma de hacer lo correcto.